Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y pues hoy día tenemos dos cositas para contarles. ¡Qué rico! Y antes de eso tengo que saludar por favor a la gente que está aquí conmigo. Así que la voy a enfocar, denme un segundo por favor. Así que por favor todos los que estén aquí presentes en el stage de Discord, saludando por favor, saludando porque estamos ahora frente, bueno, este video lo van a ver más de 1000 personas probablemente. Así que nada, siempre dándoles gracias por estar aquí presentes. En este caso somos más de 106 personas, ahí los podrán ver en el chat, como siempre, súper unidos somos aquí. Y pues nada, estábamos hablando de una que otra cosa mientras que está el mantenimiento. Y ahora, pues vamos a hablar de lo que se nos ha venido y se nos viene con todos. Así que nada, primero que nada, vamos a comenzar con, déjenme cerrar esto un ratito, con pues el evento de quema. O comenzamos con el evento de progresión. Está complicado eso, yo creo que vamos a comenzar con el evento... Voy a leer el chat, denme un segundo. ¿Con qué comenzamos, chicos? ¿Con el evento de progresión o con el evento de quema? ¿Qué quieren saber primero? A ver, ¿qué explicamos primero? Lo estoy leyendo ahorita en el monitor de la derecha. Quema, progresión, con los panties. ¿Cómo? Progresión, quema, hueviño, quema. Oye, no se me va a leer, pero... Quema. Ok, la mayoría quiere saber... Hueviño, la mayoría quiere saber de quema, así que vamos a comenzar. Y es que tenemos un nuevo... mini evento, bueno, no mini evento, no, un nuevo evento de quema. Como ya sabemos, esta es la tercera edición. La primera edición fue orientada al bonus, la segunda fue orientada al poder y la tercera es como que un mix. Sin embargo, sigue tirando para el lado del poder porque seamos sinceros, han bajado de 10% a 8%, así que yo diría que es un evento tirado para el poder. Como podrán ver, acá tengo un par de mineros que su poder es superior a los 600 TH. Agarro y pongo varios y me da 41.000 puntos, lo que casi completa el evento. Y por ende te repito que es un evento tirado para el poder. Ahora, antes de que tú me digas, Piero, pero quémalo todo. Hay una mosca. Ah, puta, era un GIF, weón. Oye, plan basic cagón, weón. Pero bueno, en general te comento. Lo que pasa aquí, puta, este mierda me ha hecho asustar, una moscaza, vi mi monitor y había sido una imagen. Mira, lo que pasa es de que, mira, acá tienes un minero poderoso, eso nadie lo va a negar, que probablemente lo vayan a matar, es cierto, probablemente lo vayan a matar. Ya lo hicieron con el 1 Million, o sea, que es era un minero raro y todo, y con el Singularity probablemente también haga lo mismo. Ya ha bajado, cuando lo vimos estaba en ciento y tantos, ahora está en 92 y probablemente vaya a bajar más. Ahora la pregunta que tú me haces, o que tú probablemente me dirías sería, Piero, entonces ¿me conviene más hacer el evento de quema? ¿O qué hago? De repente compro el minero, no sé. Lo que tú tienes que hacer primero que nada es calcular qué mineros tienes para quemar. Recordemos que estos son mineros orientados a personas con un inventario lleno. Yo sé que te puedes ofender por eso, pero es así. Esto es un evento orientado a personas con un inventario lleno. ¿Por qué? Porque así es, pues, es así. O sea, en general la quema, o sea, tú no vas a quemar algo que no tienes, pe huevón, ¿entiendes? Esas personas que agarran y queman toda su sala para tener un par de mineros y hacen lo mismo una y otra vez y nunca mejoran, pues bueno, no es el caso aquí en la comunidad, creo. Pero en general estos son eventos de quema. Ahora, ¿cuánto te cuesta el poder bruto en el market? Normalmente estamos acostumbrados a comprar un pH de poder por cada... ¿Cuánto? Por cada 50 RT, ¿ok? A veces hay un poco menos, a veces puedes pagar un poco menos. Sobre todo en mineros que tienen 0% de bonus, que son los que más abundan, ¿vale? Recuerden que los mineros con 0% de bonus son buenos para el merch, pero en este caso, algunos pues optan comprarlos para quemarlos. Entonces lo correcto sería, si lo vas a hacer el mini evento que te dura 6 o 7 días, sería que tú agarras y no vas a andar hablando. Lo correcto sería que tú agarras y calcules los 65.000 puntos, ¿ok? 65.000 puntos y veas cuánto tienes que quemar en poder para obtener eso. Te va a dar 1000 e-coins por cada 90 TH de poder o pues 8% de bonus. Recuerda que el 8% de bonus es secundario, así que oriéntate en poder, pero en general no va a ser barato, ¿ok? No va a ser barato y si consideras que esto lo van a quemar, lo van a bajar, lo van a matar en el marketplace, realmente te va a dejar pensando. Lo que yo te recomiendo al momento en que tú mires este video, sea que tú sumes las recompensas que vas a sacar y obviamente sume los mineros que puedes quemar o en todo caso que puedes comprar para quemar. Si tú puedes comprar 100 RT en mineros y sacas un profit en total, o sea, vendiendo sacas 150 y sacas 50 de profit, hazlo. Porque vas a sacar profit. El detalle está en que realmente te va a salir a cuenta
Ahora, por acá mi Inviv nos dice que hay mineros para quemar top. Jingle Hasher, Jingle Choco, Asteroids, Night Witness, Fury Bread. Completan el evento alrededor de 250 a 260 RT. Ok, es bastante. Es bastante. Entonces, por ejemplo, acá nos acaban de arrojar un dato, entre comillas, inicial. Ok, porque puede alterarse en el transcurso de los días. Pero si completamente te va a salir 260 RT, ¿cuánto RT vas a sacar con estos mineros? ¿Ok? Recuerdan, también te dan puntos que los puedes usar en el Burning Shop, pero en general tienes que hacer un cálculo, pues, promedio. Vale, ahora, el Burning Case que nos trae tiene un minero de los antiguos, de lo de la colección, que es el motor, que es buenísimo. Lo que me gusta aquí es que está el 90 Paradise. Este minero lo quiero. Este minero me encanta, ¿ok? Es más, lo estaba buscando. El 90 Paradise, para los que no sepan. Ok, el 90 Paradise. El 90 Paradise es un minero categoría 2. ¿Ok? Es un minerazo, minerazo, ¿vale? Entonces, obviamente, yo no sé cuánto lo vayan a vender, no sé cuánto está ahora. Ojalá lo maten. Yo lo estaba cambiando como que a 35. Está a 110. Es un minero raro ahorita. Lo van a matar. Lo van a matar. Es un minero bueno. Lo puedes tener en nivel 1 y en nivel 3. ¿Ok? Yo saco unos 3 en las cajas y lo revendo. Dale, qué rico. Me faltan uno o dos, creo. No me acuerdo. Igual no tengo RT. Pero sí, quiero comprarlo, sí o sí. Si eres una ballenita o, bueno, persona grande, te aconsejo que lo compres en Merch, ¿vale? Es un minerazo, ¿ok? Depende a cuánto lo agarres, pero también, puta. Lo pueden agarrar hasta 40 de repente. Uf. Uf, minerazo, ¿ok? Después, aparte del motor, tenemos el Kinetic Energy. Ok, ya este minero, sí, ya este no me atrae para nada. El tema del precio ni lo miro porque, mira, me da 0,96% de bonus, así que lo ignoro, ¿ok? El tema de YMCA, peor. En el Brush and Palette es un minero que sí, para nivel 1 sí lo puedes tener. Su bonus es muy bajo, pero bueno, si es que te sale, bueno, no te sale. Si es que lo compras, puede ser. Yo no lo compraría, pero bueno, si tú quieres, puede ser. Yo no lo compraría. Y el Icy Sauce, este si no me equivoco es un minero que lo hizo andando, que se lo paran cachando, es este. ¿Cómo? A mí particularmente me parece un minerazo categoría 2. Tiene un poder bastante sólido, bastante potente. El detalle está en que a cuánto lo venderán, ¿ok? Puede ser que si tiene 1% de bonus, yo pienso que lo pueden vender hasta 70 más o menos. Creo que 70 podría ser. No sé, habría que ver a cuánto lo rematan. Y obviamente eso lo haría caro. Yo por mi parte, si lo logran bajar hasta, no sé, es que tampoco creo que lo baje mucho por el poder, ¿ok? De repente 60, puede ser que lo maten. Minerazo, minerazo. Obviamente, siempre diciéndote si tienes cosas más baratas que hacer, pues hazlas, ¿ok? Eso sería todo respecto al evento de quema. En mi caso, yo recomiendo, bueno, no recomiendo abrir cajas, ¿ok? Porque pues, es suerte. Siempre recomiendo ir a la segura y vender. Pero bueno, ya depende de ti, ¿vale? Entonces, eso sería todo respecto al evento de quema. Es un evento que, bueno, se ha hecho esperar. Ya probablemente lo implementen mes a mes. Así que aprovecha para quemar todo lo que no puedes vender y te estorba. Aprovecha para quemar lo que realmente, de repente, que querías venderlo, pero no te dan el precio que tú querías. O de repente está muy matado y no sé. ¿Vale? Toma esa decisión, ¿ok? Y respecto al mini evento. El mini evento se llama Candy Dreams, ¿ok? Entonces este mini evento, te voy a mostrar la tabla ahorita, es un mini evento de Unreal. Este mini evento tiene un descuento en Bitcoin del 35%, que como tú ya sabes, el descuento trae fee. Y, perdón, el depósito de Bitcoin trae fee, así que si no, pues puedes usar, si no quieres pagar fee, puedes usar Nexo, ya te enseñé como en un video anterior. Y en este caso vemos aquí que es un mini evento que te da el minero en muchas presentaciones, en este caso épico, legendario, no común, raro, y también te da RST. El RST a mí me encanta porque como muchos sabrán yo estoy ahorrando RST, pero ¿para qué, Piero? Pues para comprarme este minero de la Season Store que me tiene enamorado. Tiene 5% de bonus y es poderoso, una locura. Creo que sí voy a llegar, no sé todavía. Y este minero que es una celda, que te lo voy a explicar acá, ¿ok? Le voy a poner ahí 0 en precio porque es un minero que no es vendible. Sin embargo, el costo de merch es muy barato. Ojo, y acá ha habido confusiones, así que mejor te lo explico, ¿ok? Mejor te lo explico. Pero el hacer un real me va a costar 225 RT. Ah, está bien. No, te va a costar menos, ¿ok? Y para eso, no sé si puedo abrir una hoja de Excel aquí. Puta, ¿dónde están mis hojas de Excel, weón?
Ya, acá digamos, ¿vale? ¿Se mira? O acá. Puta, ni importa, va a agregar otro ojo más. Acá, vale. Ok. Si a ti te dan... Vamos a cerrar esto. Si a ti te... ¿Lo cerré? No. Si a ti te dan por el... No, mentira. Si a ti te dan un legendario, un épico, un raro, un no común y dos comunes, lo que procede que hagas es hacer un no común con este, hacer un raro, con estos dos, con este raro, hacer un épico, con este épico, hacer un legendario y con el otro legendario, hacer un real, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que sumar no es esto, porque esto es para cuando tú haces el minero desde cero. Lo que tú tienes que sumar, es más, me voy a pegar una fotito aquí, mira. Obviamente lo podemos sacar. Ok. Mira, primero tienes que sumar de no común a no común, ¿cuánto es? Perdón, de común a no común, ¿cuánto es? 1,75 RT. ¿Por qué? Porque ya tienes los dos comunes, ¿vale? Ese no común lo vas a mezclar con el otro no común. ¿Cuánto te cuesta? Te cuesta 3,40 RT. ¿Ok? Para hacer un raro. ¿Ok? Luego ese raro lo vas a mezclar con el otro raro para hacer un épico. ¿Cuánto te cuesta? 10,94. ¿Ok? Luego ese épico lo vas a comenzar con el épico para hacer otro legendario. ¿Cuánto te sale? 24,59. Y luego ese legendario lo vas a mezclar con el legendario que ya tienes para hacer un Unreal y eso te sale 77,77. ¿Cuánto te sale hacer este Unreal de una celda? Te sale 118 RLT. ¿Ok? Es importante que tú sepas cómo usar esta tabla, porque si bien es cierto, esta tabla te da todo, pues en este caso, esto es cuando tú no tienes el minero. Recuerda que tú ya tienes mineros hechos, ¿ok? Tú ya tienes mineros hechos que obviamente te ahorran pues costos, ¿ok? Entonces, ¿es un buen minero? Claro que lo es. Estamos hablando de 6,50% de bonus. 6,50% de bonus, ¿ok? Estamos próximos a que se vaya el bonus alimentario, ¿ok? Es 6,50% de bonus. Es una celda y son 3,3 pH. Yo, por mi parte, si tienes más de 350, 400% de bonus, no te puedes perder este mini evento, ¿ok? No te lo puedes perder. Si te lo pierdes ya... Otros lo harán y aprovecharán. Pero en este caso no te recomiendo. Si tú eres una persona intermedia que de repente estás por los 200, 300 pH y no tienes todavía tanto bonus, pero ya quieres crecer y estás en la posibilidad de invertirle, hazlo también. ¿Sabes por qué? Porque tú ya tienes inversión, entonces puedes seguir creciendo. ¿Ok? El detalle de esto es que yo recomiendo... acá por interno me preguntan, ¿me lo quedo y cuando se vaya el bonus lo mergeo? Lo mergeo. Claro, porque tienes sacados como esto, más esto, más esto. Yo recomiendo hacerle merge al inicio, ¿ok? Estamos teniendo acá, a ver, ¿cuánto es? 2,84 más 1,74 más 0,96 más 0,40. ¿Ok? Acá ¿cuánto tienes? ¿Ok? Acá ¿cuánto tienes? Acá tienes 5,94 si no me equivoco. 5,94. ¿Ves? Pierdes ahí bonus, ¿ok? En poder, ¿cuánto sumas el poder? Sumas 1260 más 479,95 más 181,81 más 69,61 y dos básicos. ¿Cuánto te da el básico? El básico te da 26,500. Ya, 26,5, 26,5. ¿Cuánto te sale ahí? Te va a salir obviamente menos que el Unreal. Te sale 2 pH. Estás perdiendo. ¿Para qué esperar? Ahí, el esperar que se vaya el bonus, ¿para qué? ¿Okay? Hazle merch ya. Porque recuerda que todas estas recetas cambian por mes. Así que nada te garantiza que suba o que baje. Pero yo te diré que lo hagas mercha. No creo que baje, la verdad. Porque menos de uno no hay, weón. Así que la verdad, no sé. Pero en general son cosas que realmente pues uno tiene que tomar en cuenta. Esta tabla te facilita toda esa información para que tú tomes las decisiones adecuadas. Lo único que tienes que hacer es saber utilizarla, ¿vale? Que es fácil, no te preocupes, ¿ok? Entonces, eso sería respecto al mini evento. Vamos a hablar un poco de los multiplicadores. Estamos en un mini evento de 12 niveles, sin embargo, los puntos no son nada despreciables, ¿ok? Estamos hablando de que 5,3 millones de puntos. ¿Sabes por qué? Porque es un minero que no se puede vender, es una oportunidad única, como dicen CMR Falabella, es una oportunidad única. Y pues obviamente es un costo de oportunidad. Yo por mi parte recomiendo que si lo vas a hacer, hazlo con un multiplicador de por 5 o por 6 como mínimo. ¿Ok? Con un colchón de 100 o 150 RT. ¿Ok? Si ya tienes más, pues ya, no tienes de qué preocuparte. Pero en general, este es un minero que tú, si no lo tienes, te vas a arrepentir. Porque no se puede comprar.
No se puede vender, ¿ok? No se puede comercializar. Entonces, básicamente, eso sería todo respecto a este video. Yo estoy más que contento con este mini evento. A pesar de que todavía no tengo para depositarle porque no me ha llegado mi depósito. Recién me va a llegar. Entonces, probablemente yo lo deposite el día de mañana. En este caso no me desespero porque no hay cosas que vender. Así que no hay nada que vaya a vender para recuperar. A menos que venda este rack, pero... Bueno, sí lo voy a vender, pero me da igual el costo, cero coma tantos. Entonces, si quieres apoyarme como siempre, por favor, déjame aquí tu apoyo con el link, con el form de Bitcoin. ¿Vale? Como siempre, es súper sencillo llenarlo. Ya sabes, marcas ahí, pones tu link, marcas acá tu correo, pones tu link de perfil, marcas a tu papito Piero, ¡qué rico! Luego pones el hash, luego pones la dirección de Bitcoin. Es importante que ustedes pongan la dirección de Bitcoin, Piero, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo complicas? En otros forms no se pide la dirección de Bitcoin. Ok, pero aquí sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo entro al hash, mira, me salen bastantes envíos. ¿Ok? Bueno, acá me salen 2, pero me pueden salir muchos más. ¿Ok? Hay algunos que tienen 15, 30 y yo tengo que agarrar y hacer un doble contraste con tu dirección. Así que por favor te pido eso. ¿Vale? Y... ¿qué más? Ah, y como siempre pues las fotos del delito. Ya sabes, en la primera tiene que desaparecer el depósito y en la segunda el RT comprado. Pero que abrí cajas y que no sale mi nombre, no te preocupes. Mientras que este RT comprado coincida con el monto y todo eso, mientras que una verificación, listo. Y por último, me dejas tu billetera TRC20 en USDT por si te ganas el cashback en depósitos mayores a $50, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Tenemos un video más restante, que hay una actualización que todavía no ha salido, que ya va a salir prontito. Así que eso lo haré mañana, imagino. ¿Vale? Entonces, nos vemos y cuídense. ¡Hasta la vista!